Buenos días, hoy es jueves 22 de mayo de 2014, esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Anoche había debate, y había debate en el canal institucional. Pues después de invitar a los candidatos, después de anunciarlo a los cuatro vientos, después de que todo estuviera listo, con hora fija, con todo dispuesto, el canal descubrió que no tenía capacidad logística para hacer el debate. ¡Qué cosa tan extraña! Pues lo llamó el dueño del balón, el jefe, el patrón, Juan Manuel Santos, a decirle que no hiciera debate, y no se hizo debate. Así se está manejando esta campaña. El gobierno da las órdenes y unos periodistas que no tienen carácter y que no tienen moral se le entregan. Haya debido haber una protesta y una exigencia de que se respetara la autonomía de un canal supuestamente periodístico. Pues no hubo debate porque el señor Juan Manuel Santos no gusta de los debates. Lo habrá esta noche en RCN y mañana en Caracol, ya 2 o 3 días antes de la campaña, y seguramente el formato va a ser tal que impida el debate y cambiar el teleprompter por una lección aprendida. Eso será todo. El gobierno de Santos le pide a Panamá la extradición de María del Pilar Hurtado y Panamá está dispuesta a concederla. Esto es un sainete. Se concede el asilo político cuando el gobierno que lo concede juzga que la persona a quien le da ese asilo es una persona políticamente perseguida, no una persona que tiene problemas judiciales atrás, sino que no tiene garantías porque está siendo políticamente perseguida en ese momento, en ese instante. Entonces ahora, cuando cambia el gobierno de Panamá, cambian las circunstancias de cuando se otorgó el asilo. No me digan, esto es un sainete. Si Panamá hace eso, Panamá es un gobierno y es un país que no merece credibilidad. Si Panamá quiere perder su respetabilidad en el mundo internacional, que cometa esta atrocidad contra María del Pilar Hurtado, a quien traerían, obviamente como un trofeo, para seguir haciendo política judicial, es decir, para seguir distrayendo la atención de los colombianos sobre los problemas que realmente les conciernen. Obama despliega tropas, es lo que dicen entre comillas. Tropas son como 80 gatos que manda el Chad para rescatar niñas de Nigeria. Otro oso a la vista del presidente Obama. No va a liberar a nadie ni va a hacer nada, pero él despliega tropas, como desplegó sus buques de guerra frente a Siria para no hacer nada, para después devolverlos. Obama va de oso en oso, y en todas partes lo que se están creando son focos de violencia, de guerra, por todos lados. Nunca había estado el mundo en tanta guerra como cuando al presidente de los Estados Unidos se le otorgó el Premio Nobel de la Paz. ¡Qué premio tan equivocado! Hay una noticia que pasa desapercibida como pasan desapercibidas las cosas serias que se tratan en Colombia. Y es que la policía detiene bandidos y el 94% de ellos son liberados por los jueces. De manera que la policía los detiene, los jueces los sueltan. Y la calle sigue inundada de atracadores, de asaltantes, que saben además que si los cogen no pasa nada porque siempre encuentran un juez comprensivo que los suelta. Eso es de una gravedad extrema. Por otro lado, también recordemos que los jueces saben que no hay cárceles donde meterlos, porque este gobierno, el de las promesas de todos los días y los cumplimientos de nunca, no ha construido una cárcel, no ha construido un pabellón, no ha construido una sola celda para un detenido en 4 años. ¿En qué quedaron las megacárceles del gobierno del presidente Santos? En lo de todo, en promesas y promesas y promesas que no se cumplen nunca. A propósito de promesas, se está adjudicando este próximo jueves la primera de las autopistas 4G. No son como muchos 4 años, para que en 4 años
todo lo que se haga sea una adjudicación en una licitación. 4 años perdidos, 4 años en los que no se hizo absolutamente nada. El país está detenido en el tiempo. Lo que hizo Andrés Uriel Gallego, eso es lo que tenemos en materia de vías. En estos 4 años, el gran galardón se lo lleva el presidente Santos porque hizo una adjudicación, si es que la hace el jueves, si es que de aquí a allá no se dañan las cosas. La edición de la revista Semana, el video es sencillamente repugnante, al famoso video que le sacaron a Óscar Iván Zuluaga de manera clandestina y por supuesto delictiva. Pues le quitó una palabrita a la frase. Puso a decir a Óscar Iván que tenía un mes para dar un golpe y resulta que le estaba comentando al supuesto hacker que Santos tenía un mes para dar él un golpe. ¿No es eso sucio? ¿No es repugnante? Tiene razón en eso Juan Gosaín, persona con la que normalmente no estamos muy de acuerdo en tantas cosas, pero en esto tiene toda la razón. La posición de la prensa en este manejo es sencillamente repugnante. Asqueroso fue lo que dijo Juan Gosaín, como lo demuestra la revista Semana cuando hizo lo que hizo. ¡Qué vulgaridad! ¡Qué vulgaridad! El señor dueño de la revista Semana, no, Felipe López, no es un hombre de mucha sensibilidad moral, eso lo sabemos, pero siquiera esto debía darle pena, debía darle vergüenza. El Atlético Nacional campeón del fútbol colombiano, después de un partido de mucho sufrir, logró vencer al Junior desde el punto de vista de los penaltis, desde el punto de los 12 pasos. Nacional es campeón del fútbol colombiano. Las FARC vuelven a decir otra vez, por enésima vez, que no entregarán las armas. Y uno se pregunta, ¿y entonces qué es lo que se negocia con esos señores? ¿Se negocia la paz, pero para que sigan armados? El Procurador General de la Nación tiene toda la razón. ¿Y eso qué significa? El gobierno renuncia, el Estado colombiano renuncia al monopolio de las armas para que la tengan él y un grupo de bandidos supuestamente en paz. Esto es sencillamente grotesco. Si el presidente Santos tuviera carácter, le dice a las FARC, alto ahí. No hemos llegado a ese punto de negociación. Pero si esto va a desembocar en un momento en el que ustedes dicen que no entregan las armas, se quedan con ellas, no hay para qué seguir conversando. John Kerry, el secretario de Estado de los Estados Unidos, y el fracaso de Maduro en conversaciones sin sentido. Está impaciente el señor Kerry, debiera haber estado impaciente desde hace mucho tiempo. Maduro conversa, el país, nuestra hermana Venezuela, cada vez más arruinado, cada vez más empobrecido y cada vez más violento. En Tamaulipas, México, 16 cadáveres acaban de encontrar. La violencia no cede. El narcotráfico destruye lo que encuentra a su paso. Se le cayó edificio a Kim Jong-un. El tirano de Corea construyó un edificio donde habitaba muy buena parte de su Estado Mayor, de su gente de confianza, 23 pisos. Estaba mal construido, pues hágame el favor, cómo se construye en Corea del Norte. Se cayó el edificio y murieron muchos de los colaboradores de este tiranuelo del Asia. Boko Haram, otros 26 asesinatos después de los 116 de antier. En eso va Boko Haram y Obama dice ahora que manda un ejército, es decir, unos hombres a rescatar las niñas que tienen como esclavas sexuales. Rusia insiste en la orden, el presidente Putin, de retiro de las tropas que están en la frontera con Ucrania.
pero anuncia retaliación contra los Estados Unidos por la sanción que este país le impuso a 12 de sus funcionarios. Vamos a ver en qué consiste la retaliación rusa contra los Estados Unidos. En Egipto, cadena perpetua para 54 seguidores de Mursi, de la Hermandad Islámica. Recordemos que han condenado a muerte a decenas de los seguidores de Mursi y ahora son penas mucho más suaves, cadena perpetua. Los taxistas italianos, los de Milán, cuando menos del norte, están en paro hace 5 días contra la presencia de Uber, una nueva técnica de transportar a la gente y de servirle a la gente con unos carros excelentes a más alto precio, que llegan a su casa, que le prestan el servicio y que no atienden a nadie que tienda la mano en la calle. Los taxistas protestan en Italia también. Italia, el mismo país que rescata 500 inmigrantes que naufragaban. El sueño europeo. Europa tiene que manejar el sueño de miles de africanos que se van huyendo de la violencia, del deterioro de su tierra, de la pesadilla que se vive en un continente que no ha logrado encontrar el camino de su redención. África, un país, un continente muy rico, subadministrado, en eso consiste el subdesarrollo. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, me gustaría que habláramos hoy de la selectividad en los escándalos. Me explico. Es curioso cómo los 2 escándalos que afectan a las campañas de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuloaga son manejados por la prensa y por los entes de investigación de una manera tan diferente, ¿verdad? Y por no decir selectiva, me parece a mí. Mientras en el caso del supuesto hacker, el tal Sepúlveda sigue detenido sin posibilidad de que se defienda de las acusaciones de cocainómano, trasnochador, mentiroso, bueno, en fin, todo lo que le han dicho y que lo hacen desde los medios de comunicación. JJ Rendón y Germán Chica, protagonistas de una narconovela en donde un importante capo dijo que les dio 12 millones de dólares. Eso sí, están felices en sus casas de miles de millones y ahí no especula ni dice nada la prensa. Es curioso también la filtración que hacen en ambos casos. Mientras que del supuesto hacker nos entregan información que suponemos debería ser reservada. Creo yo, no soy abogado, pero usted me lo contará ahora. Y opina hasta el último gato, ¿no? Todo el mundo dice, habla, comenta, ataca. En el caso de los asesores de Juan Manuel Santos, o exasesores, JJ Rendón y Germán Chica, hay un silencio profundo, muy, muy profundo en ese tema. Lo único que sabemos, según el abogado de ese terrible narcotraficante, Comba, es que Comba quiere seguir hablando y que tanto sus abogados en Estados Unidos como en Colombia siguen en negociaciones y sin demora. Eso es lo que dijo su abogado, sin demora, es decir, no hay mucha prisa en la Fiscalía. ¿Por qué no hay demora ni filtraciones en el caso de JJ Rendón y Germán Chica, escándalo que implica al presidente candidato Juan Manuel Santos, y sin embargo hay un chorro de filtraciones e historias varias en torno al supuesto hacker Andrés Sepúlveda, quien no solo espiaba una mesa de negociaciones de la que no hay ninguna prueba, sino que espiaba, además, pues dicen que hasta hace a todos, ¿no? Al gobierno, a Ecuador, hasta la misma Fiscalía, dijeron ayer. La pregunta del millón es ¿por qué hay tantas filtraciones en el caso del supuesto hacker y tanto silencio en el caso de JJ Rendón y Chica? Insisto, hay una selectividad en los escándalos. ¿Quién decide? ¿Los medios de comunicación o quién filtra? ¿Y quién o quiénes están filtrando ese chorro de cuentos a los medios? Pues yo no quiero pensar que la Fiscalía, porque si así fuera, estaríamos definitivamente hablando de un poder judicial
politizado, y eso sí es muy grave, un fiscal en campaña. Me refiero, por supuesto, a la campaña de Juan Manuel Santos, ¿no? Eso es evidente. Bueno, pero es que eso es lo que está ocurriendo, Montserrat. Y usted dice que se resiste a pensar que fuera la fiscalía quien más puede filtrar. ¿Quién más puede filtrar de pruebas de un sumario que es por definición una recolección probatoria que se hace de manera reservada para impedir que las noticias ahuyenten la verdad? Si los jueces instructores se dedicaran a decir qué es lo que están investigando, para dónde va, qué verdades están buscando, qué ha llegado a su conocimiento, nunca terminarían en nada. Las investigaciones tienen que ser reservadas. Y para eso está esa etapa del proceso penal que se llama el sumario o la instrucción. ¿Quién la maneja? La fiscalía. El fiscal es el gran juez instructor que hay en Colombia. Luego, las filtraciones de ese sumario necesariamente vienen de la fiscalía. Y es que no le dé miedo decirlo. El fiscal general de la Nación es un agente político de la candidatura de Juan Manuel Santos, que lo hace además muy mal y que lo hace con ningún efecto y con ningún resultado, más bien con un resultado paradójico. Mientras estas cosas son más evidentes, la gente se enfurece más, se enardece más, porque siente que está viviendo en el país en el que no quiere vivir. Merecemos un poder judicial independiente. Aquí nombramos un fiscal general de la Nación que era un empleado del presidente de la República. Y entonces siguió siendo supuestamente independiente, pero con la mentalidad de quien fue empleado. El señor Montealegre recibió contratos por centenares de millones de pesos y había sido además el gran socio, compañero de tareas en Saludcop con el hermano de Germán Vargas Lleras, el candidato a la vicepresidencia de la República. Y entonces sigue ejerciendo como tal desde la Fiscalía. Esa es la verdad. Y por eso todo lo del hacker se mueve, se dice, se agranda. Y no han podido mostrar una cosita, una que pueda parecerse a la comisión de un delito. Nada. Nada. Sí, Pero eso sí, ¿dónde están esas chuzadas a la mesa de negociaciones? Porque por ahora no hemos visto nada. Dice un oyente que firma como Belena y nos escribe a través del chat. Dice, hay tantas filtraciones porque no hay tales chuzadas y entonces necesitan el show para afectar. Pero lo que estamos viendo es show cada 10 minutos. Es francamente impresionante la cantidad de cuentos que se filtran a la prensa, ¿no? Cuando uno no tiene nada que mostrar, entonces hace como si tuviera que mostrar. Y entonces la prensa lo agranda y el hacker es espantoso. Y esto era una conspiración contra el proceso de paz. A ver, díganos en qué. Díganos una cosita en la que ese sujeto, ese Andrés Sepúlveda, que de otro lado uno no sabe por qué demonios lo contrataron en la campaña de Oscar Iván Zuluaga, tipo tan mediocre y tan detestable como ese. Pero pura farsa. A ver, díganos dónde interceptó unas comunicaciones de las FARC, dónde se metió en el correo del presidente de la República. Eso ya lo descartaron, Montserrat. Con eso no han sido capaces de seguir, pero el fiscal lo afirmó con un argumento el más grotesco de todos, y era que si tenía capacidad tecnológica para hacer la filtración era porque seguramente la interceptación era porque seguramente la había hecho. Es decir, eso es ridículo. De ese silogismo ya nos ocupamos en su momento. Interceptación a los miembros del grupo negociador en La Habana. A ver, muestren una. No, no hay ninguna. Entonces ahora era que era filtración a las FARC. Faltaba más pues. Faltaba más que alguien que se dedique a colaborar con la justicia supuestamente para buscar qué están diciendo estos bandidos de las FARC y qué órdenes están dando desde allá, desde La Habana, para asesinar colombianos y para matar colombianos. No se pueden interceptar sus correos. Era lo que faltaba, que no se puedan interceptar los correos de unos bandidos. Y eso es todo, pero tampoco hay correos interceptados. Dígame cuáles son los correos de Márquez o de Timochenko o de París o de Granda que hayan sido interceptados por este hacker. Muéstreme uno. Bueno, uno. Y si así fuera, yo creo que habría que
que contratarlo, ¿no? Estamos Si hablando de así terroristas. fuera, claro, claro, Sí. si no es capaz de hacerlo la inteligencia Son militar, pero es capaz de terroristas. hacerlo él, pues que lo contraten para que busquen qué es lo que hacen y dicen los terroristas. Pero tampoco han sido capaces de mostrar nada. Mejor dicho, ese es un escándalo en la mitad de la nada, en la mitad del desierto, para tratar de paralizar la conciencia nacional, para que el país no se ocupe de sus problemas, para detener la campaña, para quitarle toda nobleza y toda dignidad a una campaña política y convertirla en lo que lo han convertido, en un cochambre. ¿Será que esa palabra es castiza? Pero Sí, pues es muy claro. utilizada por Cochambre. acá. El cochambre, Sí, el cochambre. sí. Tenemos que mirar esa palabra. En eso han convertido o han querido convertir la campaña política, en un cochambre. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 22 de mayo del año 14. Son las 6:26 de la mañana. Convocan al debate, tienen listo el debate y a última hora alegan no tener logística suficiente para hacerlo. La noticia tiene que ver con la cancelación del publicitado cara a cara con el país desde el canal institucional, en donde en la noche de ayer Colombia se quedó pendiente de ver al presidente Santos en vivo y en directo enfrentado por primera vez a los aspirantes a sucederlo en el solio de Bolívar. Tienen toda la razón los señores de RCTV, canal institucional. No cuentan con la suficiente logística ni con los recursos técnicos para la transmisión. Esta es una verdad que en 4 años se escucha por primera vez en este gobierno. Efectivamente, para el debate, el presidente candidato no tendrá ni teleprompter, ni consuetas, ni estará JJ Rendón, ni los consuetas de turno tampoco. Tampoco estará el almirante Echandía, quien se reúne permanentemente con el presidente por horas para hacer sus amañadas estrategias. Tampoco estará el nuevo estratega de la política negra, de la política sucia, Antonio Solá Reche, el gurú español mexicano de la propaganda negra, de quien nos ocuparemos hoy al oído. El presidente Santos, amparado en una carta de su agencia de televisión oficial, le cuenta el motivo para cancelar el debate. Los colombianos, pues, nos privamos nuevamente de asistir a un debate sin presidente candidato, doctor Londoño. Sí, antier hubo un debate, me pareció un buen debate. Ha podido ser mejor porque les daban poco espacio a los candidatos para manifestarse, hay poco tiempo para que digan lo que tienen que decir y poco tiempo para que se equivoquen y para que muestren que no tienen nada que decir. Un debate tan apretado, con tantos temas, me parece que les sobraron temas y que les faltó tiempo a los candidatos. Pero bueno, el país tiene una aproximación, por lo menos los oye, los ve, por lo menos ve su talante, algo. Pero pues esto de la nada absoluta, de la ausencia total de debates que se harán uno hoy y otro mañana. RCN y Caracol. ¿Quiénes estarán? ¿Quiénes van a ser los que pregunten? ¿Quiénes? El señor director de la revista Semana, sobrino del presidente Santos. ¿Va a estar ahí? Pues claro, doctor. Bueno, pues que es que ellos son los que están haciendo el debate. Ellos están promoviendo el debate también, obviamente, con la cadena RCN, con la FM de RCN. Imagínense. Pero ya dijeron quiénes van a ser los periodistas. Para que a ver, William. Modere. William. Señor. Le pregunto, ¿ya han dicho quiénes son los periodistas que preguntarán hoy en RCN y mañana en Caracol? Escuché en una promoción, doctor, los nombres que le acabo de mencionar. ¿Quiénes? Repítamelos. El señor director de la revista Semana. Tan imparcial él. ¿Quién más? ¿Quién más? La señora Vicky Dávila. No, pero hágame el favor. Bueno, es mejor que
Mire el debate y verá, doctor, que vamos a quedar con todas las garantías todos. Va a tener todas las garantías. Muy bien, muy bien. Entonces La un debate la imparcialidad total. hecho a última hora por periodistas que tienen un punto de vista sobre las cosas, pero entonces, pues si está Vicky Dávila, debiera haber alguien que no sea ¿Por qué no lo tan, invitan a usted o por qué no invitan tan, a, tan, de- a Plinio Apuleyo? tan declaradamente antiuribista? Y debiera tener un formato en el que cada candidato pueda expresarse suficientemente. Va a ver usted que eso lo llenan de temas, temas y temas y temas, que fue el error del debate de antier, ¿no? El debate de antier, que fue un debate movido, interesante en algunos momentos, pecó porque eran demasiados temas, demasiadas preguntas, demasiadas respuestas, poco tiempo para saber realmente qué es lo que piensan los candidatos sobre ciertos asuntos esenciales. Bueno, pero en fin, no hubo debate ayer, porque después de anunciarlo, de convocarlo, de tenerlo listo, de llamar a los candidatos, de lograr su aceptación, salvo el de quien sabemos, descubrieron que no tenían logística para hacerlo. ¡Ja! Vaya, vaya, vaya. Es que dan risa estas cosas. Jessica López. Hola, muy buenos días para todos. 6:30 en la mañana. Libia, el país ubicado en el norte de África que registró, recuerden ustedes, una de las peores escenarios en el marco de la llamada primavera árabe, no es propiamente noticia hoy en la prensa internacional, pero sí es prioridad para los centros de pensamiento especializados en guerras y conflictos internacionales que hoy se sustentan con análisis serios y también muy bien documentados que Libia está sumida en un absoluto desorden y hoy en día un volcán a punto de entrar en erupción. Desde el derrocamiento del coronel Muammar Gaddafi, recuerden ustedes que ocurrió en el año 2011, concretamente en octubre, Libia ha vivido una inestabilidad impresionante. En ese país la población vivió bajo el régimen de este señor de Gaddafi por 42 años, años en los que no se crearon, por supuesto, instituciones democráticas que garantizaran un mejor vivir para la población. Lo que se hizo fue un régimen corrupto y autoritario que hizo literalmente lo que le dio la gana y que hoy en día tiene a ese país africano al borde del abismo. Lo que dicen estos informes, doctor Londoño y queridos oyentes, es que Libia hoy cuenta con aproximadamente 1.700 grupos armados que se disputan el poder a sangre y fuego. Libia, desde el derrocamiento de Gaddafi, ha tenido 5 gobiernos que no han logrado salir a flote, no han sacado a Libia de esta crisis tan espantosa en la que está. Entre otras cosas, porque según dicen los analistas que llevan a cabo los informes de seguridad en varios centros de pensamiento, principalmente de Europa y África, Occidente y la Liga Árabe tienen toda su atención focalizada en Siria y en Egipto y no en Libia, un país que por estos días ha vivido choques armados que han dejado más de un centenar de muertos y cientos más de heridos en ciudades como Trípoli y otras provincias de esa nación. Lo que dice Estados Unidos, para terminar esta noticia, es que esa crisis ellos esperan no estalle como si estallaron las de Sudán del Sur y Nigeria, pero ante lo que se pueda presentar, lo que se pueda venir, el Pentágono ya tiene preparados cerca de 250 marines y 7 aeronaves de despliegue vertical para actuar si la situación, principalmente en Trípoli y en Bengasi, se agudizan por estos días. Sí, tropas listas. Lo de Libia es un desastre. Gaddafi mantenía un régimen de paz en el terror, para que la gente sepa que la paz no es siempre la felicidad. Aquí hemos dicho varias veces que paz la que había en los campos de concentración, en Auschwitz. Allá no se movía la hoja de un árbol, allá no protestaba nadie, no gemía nadie, y el que gemía y protestaba pasaba inmediatamente al horno crematorio o al paredón de fusilamiento, y eso se sabía. Entonces la paz era absoluta. Gaddafi imponía una paz de ese estilo. Muerto Gaddafi, vuelven a aparecer todas estas tribus, feroces enemigas, peleándose una riqueza muy grande que es el petróleo de Libia. Libia es un país petrolero en muy grande escala para las necesidades de un país pequeño. Entonces la situación es supremamente delicada y Libia puede ser otra vez un foco de preocupación para la paz en ese norte de África. Vamos a ver qué sucede.
creemos que en la hora de la verdad con usted, Jessica, nos anticipamos a noticias que conmoverán la conciencia del mundo en muy pocos días. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues hoy amanecemos hablando de la compañía de los colombianos. Amanecemos hablando de Ecopetrol porque hace noticia esta semana en la medida en que produjo una emisión de bonos por $2.000 millones. Esto ocurrió el pasado martes y ayer ya se conocieron los detalles de cómo concluyó esta operación. Una colocación de bonos en el exterior a una tasa de 5,9% y a un plazo de 31 años. Son bonos que serán pagaderos en 2045. Con estos $2.000 millones que le suman a la deuda de Ecopetrol, son ya $6.000 millones los que ha obtenido la compañía en el mercado internacional desde el año 2009. ¿Para qué se utilizan esos $2.000 millones? Pues la compañía dice que para sus intereses en el extranjero. Sin embargo, es una situación de la que uno debería preguntarse qué hay detrás, qué hay más allá de eso, porque hay analistas que ya están pidiendo además que en vez de generar estos gigantescos endeudamientos, un endeudamiento de $2.000 millones, por supuesto es algo gigante, algo enorme. Un aumento del 15% representó esto en la deuda de Ecopetrol. Y los expertos ya están empezando a preguntar por qué no, en vez de repartir tantas utilidades, le bajan al endeudamiento. Además, se preguntan qué va a pasar con ese dinero, para qué se va a utilizar en realidad. ¿Qué intereses tiene Ecopetrol en el extranjero? ¿O será que en realidad va a traer ese dinero a Colombia, lo va a monetizar y va a financiar proyectos aquí? Proyectos quizá también de exploración, porque recordemos, doctor Londoño, que las reservas de crudo a 6, 7 años, están a 6 o 7 años vista. No hay mucho más petróleo, entonces ahí se genera algún tipo de incertidumbre y yo creo que de alguna manera los mercados ya reaccionaron. El dólar cayó considerablemente el día de ayer, la tasa representativa del mercado para hoy es de 1.911 pesos con 33 centavos. Son las noticias que nos llegan de Ecopetrol. Seguiremos muy atentos al desarrollo de esta noticia porque $2.000 millones en algún lugar de este país se tendrán que ver. Claro, ese cuento pues de que es para las necesidades de Ecopetrol en el exterior. ¿Cuáles son las necesidades de Ecopetrol en el exterior? Ecopetrol no tiene necesidades en el exterior, salvo que sea para atender otra deuda, para tapar una deuda con otra deuda, pues que lo digan, es para pagar deudas. Pero no es para pagar deudas, esa plata vendrá y vendrá en algún momento y son 4 billones de pesos. Y usted lo dice, el mercado ya se anticipó, como Ecopetrol va a traer todos esos dólares, el valor del dólar va a caer. La última cotización, la de Bloomberg, la tasa representativa del mercado, ya la dio usted, 1.911 y algo. Pero sí, la última cotización, la vigente en Bloomberg, es 1.910 pesos. ¿Cómo le parece? Esa es la tragedia. Hace más de 10 años la tasa del dólar estaba a 3.000 pesos. Ahora está a 1.910. Entonces ahí está la quiebra del país. La quiebra de la industria, la quiebra de la agricultura, la quiebra del trabajo colombiano, la quiebra de los hoteles, del sector turístico. Recuerde que la Semana Santa fue un pésimo momento para la industria turística nacional. Pero pues es que es más barato irse para Cancún y más atractivo y más barato. Y para ir a las Antillas y para ir a cualquier parte. Lo caro es Colombia, como resultado de esta política macroeconómica absurda sobre la que no hay tiempo, desgraciadamente, para preguntarle a los candidatos. Y mire, doctor Londoño, le complemento rápidamente, mire el problema frente al que está el gobierno y Ecopetrol, y es, ya hay gente diciendo, bájenle a la repartición de utilidades, pero es que si le bajan a repartir estas utilidades, pues, ¿de dónde come el gobierno? De dónde come el gobierno y entonces endeuden a Ecopetrol y entonces dificulten la disponibilidad financiera que tenga para nuevas exploraciones que están además amenazadas por las FARC, amenazadas desde la sísmica, amenazadas por las protestas populares, amenazadas por todas partes, porque en este desgobierno las cosas son así. Y le quiero contar que ya tenemos la noticia de quiénes son los periodistas que van a intervenir en el debate de hoy. Rodrigo Pardo,
el que graba por televisión a las personas que van a darle noticias y después saca las grabaciones obviamente también subrepticias al mejor estilo Reverte, será el moderador, hágame el favor, acompañado por Vicky Dávila, que ayer dejó una silla vacía porque Oscar Iván Zuluaga no se prestó para otra escena como las que ella acostumbra hacer a todo lo que huela a uribismo, Yolanda Ruiz, directora de RCN La Radio, y Alejandro Santos, el de Semana. ¿Y quién les quedó faltando? Yo creo que han podido invitar al fiscal también para que preguntara. No quedó faltando ninguno de los grandes amigos de Santos y de los grandes enemigos del uribismo. Ese pues va a ser el debate de RCN y el desayuno muestra cómo será el almuerzo. Muy difícil situación para Oscar Iván Zuluaga, muy favorable situación para el presidente Santos, interrogado por todos sus amigos, incluyendo un sobrino. Le pusieron un sobrino también de entrevistador imparcial. Y al señor Rodrigo Pardo, pues que todos tienen que recordar aquellas grabaciones catastróficas para la moral periodística en Colombia. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. El presidente candidato Juan Manuel Santos aseguró en entrevista con Holman Morris que solicitará a Juan Carlos Varela, presidente electo de Panamá, la extradición de María del Pilar Hurtado, exdirectora del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. La exfuncionaria fue asilada por el gobierno panameño en noviembre del 2010 por la persecución política de la cual es objeto. Las autoridades colombianas han requerido a la señora Hurtado para que rinda testimonio en el caso de las presuntas interceptaciones ilegales que se hicieron desde el DAS, a pesar de que la doctora Hurtado ha negado reiteradamente haber tenido conocimiento de situación anómala alguna. El 3 de febrero del año 2012, el gobierno de Panamá rechazó la solicitud de extradición del gobierno de Colombia. El pasado 13 de mayo, la Cámara de Representantes aprobó la proposición del representante Iván Cepeda para que el gobierno nacional solicitara al presidente electo de Panamá la extradición de la funcionaria, luego de trascender a los medios que el presidente electo del vecino país evaluaría el asilo concedido a la doctora Hurtado. Doctor Londoño, le recordamos a los oyentes que la señora María del Pilar tenía una reconocida trayectoria pública y se destacó en los equipos de trabajo de exalcaldes de Bogotá, como Antanas Mocus y Enrique Peñalosa, quien se la recomendó al expresidente Uribe. De todas maneras es circo, son presas para el circo, cristianitos que le tiran ahí a los leones en la mitad del circo, en la mitad de la arena sangrante, para que entretengan la audiencia. De manera que esto de María del Pilar Hurtado tiene el mismo sentido y el nuevo presidente de Panamá demostraría que Panamá no es un país serio, porque la valoración de las condiciones en las cuales ella pidió el asilo ya se hizo y ya se definió, y ese es un hecho definido de acuerdo al derecho internacional público. Ahora pues este presidente va a decir que María del Pilar Hurtado no es una perseguida política y la va a mandar aquí para que se la devoren los leones, pues obviamente que sí, y para que hagan escándalo con ella sobre el tema de las chuzadas. Otra vez hacemos una pregunta incómoda. ¿Nos quieren mostrar una chuzada? Una sola, una solita. No ha aparecido ninguna. Pero las chuzadas, el escándalo de las chuzadas, presos, condenados. Esto es una cosa horrorosa, sobre unas chuzadas que no existen. Son como las interceptaciones del hacker. Muéstrenos una sola, a alguien que haya interceptado ese sujeto. Nada, pero el escándalo existe, y como aquí en este país se vive de escándalo porque los colombianos somos todos bobos, no nos damos cuenta de qué es lo que hacen con nosotros.